gran grupo dentro de la ONU sobre espiritualidad y temas de tipo público internacional. Curioso, siendo la ONU un organismo tan formal, ¿no? Que estuviera abierto a abrirse a temas de espiritualidad. Mira, la verdad de las cosas es que yo diría que más formal es el Banco Mundial que la ONU. La ONU es mucho más abierta por la naturaleza misma Ah, ok. de las ONG, de la ciudadanía, de los pueblos originarios, obliga a empezar a entender todo este mundo, toda la noción de humanidad, de bienestar, de un punto de vista material como de un punto de vista no material. Y este punto de vista no material nace cuando uno le da importancia a lo valórico colectivo, como es la justicia, los derechos humanos, la cooperación internacional, en fin, tantos valores colectivos que finalmente hay muchos grupos de influencia, a pesar de que finalmente, y creo que tienes razón, son los países los que deciden, digamos, para dónde van las fichas, digamos, de este gran casino planetario. Pero así todo también en el Banco Mundial existía la sociedad de crecimiento interior y había un número de 5.000 personas que meditaban, o sea, no eran dos Mm, personas, mm, juntos, todos, pero también se hicieron experimentos donde dos departamentos de más o menos 400 personas cada uno meditaban todas las mañanas y todas las tardes antes de volver a casa como un experimento social. Y mm. creo que se hizo un Mire. estudio sobre los gastos en salud de los funcionarios del Banco Mundial y se comparó los meditadores con los no meditadores, y los no Mm, meditadores gastan un ínfimo volumen de dinero de gasto en salud en comparación con los no meditadores. O sea, tampoco era un objetivo mm. místico, sino también había una razón del costo de la salud dentro del Banco Mundial, Claro. tanto psicológica como física. Mire qué interesante. No, no sabía eso. Eh, Y un poquito de su historia o su acercamiento a la espiritualidad. Usted ha dicho que es budista, pero también se acercó al tema del yogi, del yoga. Tengo eh, entendido que conoció a Maharishi Mahesh Yoga, entonces a ver si nos puede contar un poquito de su experiencia ahí. Mira, mi espiritualidad comenzó un tanto solitaria, pero muy mística desde el punto de vista del cristianismo, porque en esta época, por lo menos alrededor Mm, de lo que existía en Chile, no habían tantos grupos espirituales como hay ahora, y por lo tanto, claro. una devoción impresionante a toda la materia, digamos, de contemplativa, meditativa del cristianismo. Eh, También, como lo dije anteriormente, interesado fundamentalmente con los temas sociales. O sea, a mí me tocó una época cuando era joven, estoy hablando entre los 13 y los 16 años, de las grandes encíclicas de la Iglesia Católica como la Renum Novarum, Pacem in Terris y Laboro, que eran interpretaciones sociales, digamos, del catolicismo frente a lo que estaba pasando en la humanidad. Pero no quedaba muy contento con la institucionalidad ni tampoco que la interpretación de mi camino fuera hecho institucionalmente y no por mí mismo. O sea, lo que yo andaba buscando era Mm, autoganancia a mí mismo, buscando mi autorrealización, ¿me entiendes? A través de la experiencia interior y no del dogma. Y ahí fue cuando conocí el hinduismo, ¿no? Que mm, me pareció maravilloso. Ahí conocí a Maharishi Mahesh Yogi, en la India, en una misión, digamos, estuve en la India, y Maharishi fue impresionante, impresionante porque lo primero que me dijo, entiendo que tú eres economista. Sí, le digo, yo soy economista. ¿Qué es la economía? Y yo quise darle el ego, ¿no? Le quise dar una gran mm. conferencia sobre lo que es la economía y comienzo con una frase rimbombante diciendo, mira, la economía es la ciencia del comportamiento humano ante escasez material. Y Maharishi me paró inmediatamente y me dice, escasez. Me dijo, escasez, sí, Maharishi, porque si no hay escasez no hay Mm, precio, no hay, está todo ahí libre, ¿no? Me dice, por mm, eso que usted es todo el tiempo. El día que tú te transformes en el economista de la abundancia, ahí vas a ser un verdadero economista. La abundancia es incluir la conciencia humana
como una variable en las intervenciones públicas, privadas, etcétera, etcétera. Y ahí entré en el yoga, entré fuertemente en algo que yo ya venía hace tiempo practicando desde pequeño, así como podía, ciertas cosas, a veces un poco en lo secreto, en el ámbito de lo personal, y me fascinó eso, y tenía algo muy interesante, porque el hinduismo tiene 10.000 años, ¿no? O sea, no tiene 2 años. Esto no es una cosa de ayer, sino que viene de mucha historia, con muchos libros. Aquí tengo al lado mío, siempre acompañándome, los yogas, por ejemplo, y Maharishi fue un gran amigo, un gran personaje, un tremendo Vedanta, los libros de la verdad de la India, ¿no es cierto? Los Vedas. Y estuve envuelto pero años estudiándolos, pero en detalle, los Vedas, los Vedangas, los Upanishads, los Upangas, y estuve metido en el Mahabharata, en el Bhagavad Gita, por años, estudiando y trabajando en eso, siempre con esa visión de el camino individual como también el camino colectivo simultáneamente. Después conocí a Yogi Bayan, realmente una persona de un conocimiento impresionante, y también me quiso muchísimo, estuve muy cerca de él y siempre he estado en eso. Por ejemplo, yo estaba en un retiro espiritual de 1.000, 2.000 personas, y él me sacaba de la audiencia, me sentaba arriba con él y decía: háblales del Banco Mundial. Y yo le decía: maestro, ¿pero quién le interesa esto en el retiro? ¿Le interesaba esta cuestión bien social? Y después entré en el budismo, que ya también venía hace mucho, porque hay una cercanía en varios ámbitos, porque el budismo nace en India, nace en el hinduismo, ¿no es cierto? Claro. El Claro, y Buda, nace del hinduismo, del vedantismo también. claro, entonces hoy soy un gran practicante de budismo, creo, gran en el sentido que dedico mi vida a eso, no es que sea grande o tenga estatus, me dedico mucho a eso. Me fascinó, porque la visión del Buda no es solo una visión de la ecología interna, sino también es una visión de la ecología externa, el trato al otro, es la espiritualidad también del otro, ¿no es cierto? Y hay para la espiritualidad del otro, como es el camino de lo que el Buda llama los bodhisattvas, que son aquellos que caminan este camino hacia la iluminación, pero en el entendido que ellos se dedican totalmente a la iluminación de otros, ayudar a otros a iluminarse, a través de eso, iluminarse a sí mismo. Y el concepto de espiritualidad no es solo para los seres humanos, sino también para los seres sintientes y la naturaleza. Por lo tanto, el título que tú le pusiste a este tema, ser humano, naturaleza y espiritualidad, wow, impresionante, es el Abarca muchas centro, cosas. ¿me entiendes? Donde la única manera, y quizá esto es un poco definitivo, pero quiero ser definitivo en una conversación tan cortita, es la espiritualidad la que nos permite a nosotros entender esta relación entre el ser humano y la naturaleza. Y cuando digo espiritualidad, estoy diciendo de que son los niveles de conciencia que uno va adquiriendo los que van dándole forma, contenido, calidad, cantidad a esta relación entre el ser humano, ¿no es cierto?, y la naturaleza. El Buda dice que todo lo que surge, tiene un correlato específico, único, con un estado de conciencia. Por lo tanto, lo que te surge a ti como persona en relación a la naturaleza responde a tu estado de conciencia, que no es necesariamente de otro que puede tener una conciencia menor o una conciencia mayor. Y cuando la conciencia es menor, la relación es una relación muy negativa, es una relación de cosificación. La naturaleza es una cosa de la cual propio, ¿no es cierto?, de la cual yo soy dueño y me permito hacer lo que quiera. Sin embargo, ¿cuál es el estado? Cambio climático, recalentamiento de la tierra, pérdida de biodiversidad, etcétera, 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 desertificación, escasez de agua. Por lo tanto, la espiritualidad a un bajo nivel de conciencia ha sido utilizada dogmáticamente por muchas religiones y grupos espirituales para hacer una propuesta de una relación negativa entre el ser humano
y la naturaleza. Si uno va a algunos libros clásicos, ¿no es cierto? Te tienes que ir del paraíso, allá tienes que ir a comer del campo, tienes que sacrificarte, o sea, uno empieza con una relación bastante negativa con la. Sin embargo, para terminar, si tus niveles de conciencia son altos y tú no solo hablas de la naturaleza, sino que autorrealizas que la naturaleza es un ser vivo, y esto no es una frase, no es una frase, es un proceso tremendo. Yo me di cuenta de la naturaleza como un ser vivo en mí, dentro de la existencia mía, el año 2006. Y fue una cosa que cambió mi vida radicalmente, porque tú te das cuenta dónde perteneces a esta matriz de vida. No hay inteligencia diferenciada, que la naturaleza es menos inteligente que el ser humano, o todo ese tipo de cosas que hablamos de la naturaleza. Y realmente quiero dejar un punto, que la verdad es que la relación entre espiritualidad, ser humano y naturaleza es un debate sobre la conciencia humana. Punto. Si nosotros no entramos en ese debate, si el yoga, la meditación, la contemplación, el cocinar, el bailar, todo lo que tú hagas en la vida, ¿no es cierto?, no está relacionado con la expansión de la conciencia, nosotros vamos a terminar absolutamente destruyendo el planeta. Don Alfredo, si le puedo pedir que mueva un poquito el celular para que quede su rostro un poquito más arriba. Eso, perfecto, muy bien. Entonces, dentro de esta relación que hace usted, podemos concebir el ser humano como algo conectado con la naturaleza, ¿no? Porque desde la revolución industrial, más o menos, que venimos estableciendo como una separación entre el ser humano y la naturaleza, y es como que hoy día, bueno, hoy día hay un movimiento grande, ¿no? Ecologista y de retorno a la naturaleza, pero hubo un momento en nuestra sociedad donde nos separamos completamente. Vivimos en casas completamente encerrados, andamos con zapatos, no tocamos la tierra, andamos en vehículos que son unos cuadrados encerrados donde nos desplazamos de un lugar a otro. Y qué oportunidad tenemos de en realidad tener un contacto cercano a la naturaleza. Sí. ¿Cómo es ese vínculo? Súper importante esta pregunta, es de capital importancia, Luis. Gracias, gracias. Esta es una preguntaza, porque si nosotros no podemos responder o dar por lo menos responder esta pregunta, nunca sabremos qué hacer con la naturaleza mientras nosotros estamos en este camino de avanzar en la conciencia. La naturaleza siempre está en su máximo estado de conciencia. Imagínate lo que estoy diciendo. La naturaleza como un ser vivo tiene energías, tiene comportamiento, tiene memoria y tiene conciencia. Cuando uno entra en este proceso de autorrealización, uno se da cuenta que uno es naturaleza y que la naturaleza es uno. Vamos un poco más a lo esotérico, porque a veces vale la pena por lo menos acercarse a lo esotérico. Nosotros estamos en permanente evolución, ¿no es cierto? Y estamos en la evolución no material, y llegamos a un punto en el cual no podemos avanzar y se toma una decisión si desatar ese nudo espiritual lo hacemos en tanto entes espirituales o en tanto seres humanos en la Tierra. Es decir, la relación con la Tierra es fundamentalmente una relación para avanzar en una limitante espiritual, y por lo tanto, si nosotros nos dan esa opción a ser seres humanos, nos están dando la mejor opción, que es venir a este planeta Tierra, este bello planeta Tierra, para avanzar espiritualmente. No estamos aquí para el avance material. Lo material es un instrumento para lograr nosotros repartir y eliminar este nudo espiritual, sea como rico, como pobre, negro, blanco, hombre, mujer. Si llegaste como mujer, es porque realmente ese es el elemento clave a través del cual tienes tú que ir desatando y avanzando en tu evolución espiritual. Si tú llegas como hombre o de cualquier manera que tú llegues acá, ¿me entiendes? Es porque es
la forma óptima de seguir evolucionando espiritualmente. Por lo tanto, la naturaleza, la madre tierra, es un elemento tan o más sagrado que el ser humano. Acuérdate que si uno mira el Génesis en la Biblia, la naturaleza fue creada por el ser humano. O sea, el ser humano necesitaba la división de la luz y la oscuridad, de las aguas, de los animales. O sea, yo no me puedo imaginar en mi camino espiritual caminar sin flores, sin árboles, ¿me entiendes? Enredado en una oscuridad que no se trata de eso. Entonces, desde ese punto de vista esotérico, la reencarnación en un ser humano significa que tú, dentro de las formas de vida, de todas las expresiones de vida, tú eres una de ellas, haces parte de esta matriz de todas las expresiones de vida simultáneamente. Y no hay ninguna expresión de vida, ni la zanahoria es inferior al ser humano. Y para aquellos que creen que la zanahoria es inferior que el ser humano, no tomen jugo de zanahoria, porque lo que al final es esa relación ultramolecular de inteligencia, ¿no es cierto?, entre la zanahoria y nosotros como seres humanos. Y así con todo. Entonces, cuando tú tienes un planeta en que la gente le pone herbicidas, pesticidas, hormonas, colorantes, aditivos a nuestra alimentación, lo que estamos haciendo es el retiro de esta fertilidad de vida y que nos hace a nosotros tener todas estas debilidades. Por lo tanto, hoy día con las semillas transgénicas, por ejemplo, ¿no es cierto?, son semillas que no son fértiles. Por lo tanto, nosotros estamos entregándole a la humanidad un contexto no fértil. En resumen, aquí estamos en el mundo con leyes humanas, leyes naturales y leyes espirituales. Nosotros estamos empecinados con las leyes humanas, estamos egocentrísticamente involucrados con las leyes humanas. Algunos ya estamos en las naturales y estamos tratando de ver cómo funciona. Funciona pésimo hoy día, pero tratemos de tanto la humana como la natural funcionan separadamente de la ley espiritual. Y esa es la respuesta, que nosotros necesitamos tres esferas que estén permanentemente, ¿no es cierto?, moviéndose entre ellas para lograr la máxima expresión de vida en este planeta. O sea, hubo una relación por ahí, o un desarrollo, los 70, un poco antes de los 70, de la ecología como una rama de las ciencias, pero iba desde un punto de vista material, ¿no? Cómo usar mejor los recursos, la sustentabilidad, todo eso. Usted lo que nos nombra y lo que se transmite hoy día es que hay una conexión inmanente ahí entre el desarrollo de yo, ser humano espiritual, con el desarrollo y el contacto con la naturaleza. Absolutamente. Nosotros somos regidos por leyes espirituales como, por ejemplo, la ley de la interdependencia. Todo es interdependiente. Nadie es dependiente. Segunda ley importante, porque yo escribí un libro sobre esto, son varias leyes. La segunda ley, y me quedo ahí, es la ley de la correspondencia. Es decir, nosotros tenemos un funcionamiento entre la ecología interna y la externa. Y hay muchas maneras de interpretar la relación entre la ecología interna y la externa. Y una manera maravillosa la hizo Lama Ganchen, mi maestro espiritual, que en paz descanse. Lama Ganchen dice, mira, una manera de ver esta armonía que debe existir entre lo externo y lo interno es a través de los 5 elementos de la vida: el agua, el aire, el espacio, el fuego y la tierra. El aire de afuera lo tengo adentro y del dentro lo estoy exhalando afuera. ¿Me entiendes? Entonces hay una relación permanente eso. Mi espacio interno con el espacio externo. Si yo contamino mi espacio interno con rabia, ira, etcétera, etcétera, porque hay una ley espiritual que dice todos los estados del ser ocupan espacio. Todos los estados del ser. La rabia ocupa espacio. Y cuando a mí me ocupa espacio, ahora muy poco, gracias a Dios, antes mucho más,
déjenme tranquilo, o sea, uno tiene expresiones verbales mm, para decir que se ocupó ese espacio espiritual. Pero así como la rabia ocupa espacio espiritual, también ocupa espacio espiritual el amor, ¿me entiende? Depende de qué amor. mm, La conciencia ocupa espacio espiritual. Entonces, ¿no es cierto? Cuando nosotros disminuimos el espacio espiritual o no lo expandimos, esta relación con los 5 elementos, ¿no es cierto?, tiene cierta complejidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas cuando hubieron los tsunamis, ¿no es cierto?, estas grandes tormentas del mar que arrasaban con las poblaciones? Yo mm, decía, esto nunca se va a solucionar porque nosotros tenemos un tsunami interno. Hoy día el cambio climático, mm, el recalentamiento de la Tierra se está recalentando porque dentro de nosotros mismos estamos recalentándonos con valores negativos, ¿me entiendes? De apego, de rabia, de ira, en fin, todas estas cosas que todos conocemos, de dolor, de sufrimiento, de falta de perdón. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de contaminar lo de afuera como lo de afuera nos contamina a nosotros. Pero la relación en la época de los ecologistas, de los 70 y hasta el día de hoy, muchos de ellos mm, ven como un balance físico, ¿me entiendes? O sea, lo mm, máximo que podemos esperar es que los recursos naturales sean usados en forma sustentable. Pero esa mm, visión de la sustentabilidad como lo físico es, es una definición errónea y que no nos va a llevar a nosotros realmente a lo que yo llamo la civilización ecológica, que no es solo la intervención ecológica, sino que la intervención humana social, porque es las dos caras de la misma moneda. Toda mm, crisis ambiental es una humana, es una crisis social. ¿Me entiendes? Y hoy día tenemos la ecomigración, ¿no es cierto? Tenemos la mm, ecopobreza y todos estos términos que aparecen en el New Age todos los días. Y por lo tanto, la esencia de esto está en el manejo de estos 5 elementos de la vida. Y si no los manejamos bien y hay un desequilibrio, el resultado es enfermedades del cuerpo, enfermedades de la mente, enfermedades del alma, enfermedades individuales, enfermedades colectivas, etcétera, etcétera. Así que yo pienso que es vital, ¿cierto?, entender de que nuestra relación es una relación de mutualidad. ¿Qué es una relación de mutualidad? En que ambas partes tienen igualdad y lo que suceda entre estas partes es de beneficio para ambas simultáneamente. Nosotros tenemos que seguir, ¿me entiendes?, ciertas reglas muy importantes, ciertos principios de lo que yo llamo la ecoespiritualidad. Y ahí, mm. si me das un minuto más para responder esto, Sí, claro. estamos viviendo hoy día un cambio planetario impresionante, pero muy desordenado. Y no sabemos si volvemos para atrás en este punto de inflexión o nos vamos hacia adelante a lo que yo llamo la creación, el camino, ¿no es cierto?, de una civilización ecológica. Pero la dimensión espiritual, ¿me entiendes?, va más allá de intervenciones ecológicas, como muchos ecologistas quieren. Es Mm, importante, es esencial la intervención ecológica. Eso no tengo duda y he luchado por eso durante 50 o 60 años. Pero también tenemos que entender varios principios ecoespirituales. Primero, la totalidad de la vida. Es decir, no hay formas de vida de segunda clase. No existe eso. Si nosotros no mm, tuviéramos las hierbas minerales en el planeta, no podemos existir. ¿Me entiendes? Si no hubieran árboles no podemos existir. Por lo tanto, tiene que haber esa autorrealización. Y para eso hay meditaciones, hay yoga especialmente para esto, que no se enseña mucho en las líneas espirituales. Segundo, ya lo expliqué, la interdependencia total. Tercero, hacerse cargo y cuidar la creación. Esta es una responsabilidad muy grande, ¿me entiendes? A nosotros nos dan la tierra como un espacio de camino espiritual, no podemos salir de este espacio habiéndola destruido. Otro principio, no somos dueños del planeta, nadie es dueño del planeta, ¿me entiendes? Todos somos parte del planeta. Los derechos de las generaciones futuras, ¿me entiendes? No existe un derecho a destruir, ese es un principio espiritual ecoespiritual muy importante. Nadie le ha dado a nadie el derecho a destruir.
la espiritualidad del otro. Yo no avanzo si no avanza el otro. No existe la iluminación individual, existe la iluminación individual y colectiva simultáneamente. Para aquellos que son cristianos, católicos, no existe la salvación individual. O sea, yo me salvo solo, eso no existe. Por lo tanto, la espiritualidad del otro es muy importante. Los valores espirituales, la importancia de los seres sintientes. Si yo creo que estoy en el camino de la iluminación, estoy diciendo que todos los seres sintientes están en el camino de la iluminación. Hasta las hormigas están en el camino de la iluminación. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad, y lo que más se necesita hoy como principio es una nueva ecomoralidad, que significa que todas las formas de vida tienen exactamente los mismos derechos, ¿me entiende? Y las mismas necesidades que tenemos nosotros los seres humanos. Pensar de otra manera es un error del intelecto, es algo que surge de un estado específico de conciencia que no es necesariamente el estado que te va a permitir ver, sentir y autoanalizar estos principios ecoespirituales. Lo que plantea usted, y era una pregunta que quería hacerle y ya la ha respondido, es cómo en sociedad podemos ir recuperando ese vínculo con el medio ambiente, con la naturaleza, y ese vínculo con nuestro desarrollo espiritual. Y por lo que entiendo, dentro de lo que plantea usted, es un camino de mirar hacia adquirir más conciencia, ¿cierto? Más conciencia de nosotros, más conciencia de los demás, más conciencia del entorno. Y entiendo yo que contra más conciencia uno adquiere, se ven las cosas desde más arriba. O sea, se ve la sociedad desde una perspectiva más amplia, se ve la naturaleza desde una perspectiva más amplia, el mismo ser humano desde una perspectiva más amplia. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar prácticas, entiendo que es lo que usted plantea, prácticas espirituales, porque de esa forma vamos a resolver los conflictos tan grandes que tenemos hoy día como humanidad y en el medio ambiente. Exactamente. Y yo quisiera ser aquí bien práctico, ya que la pregunta es avanzar. Pero naturalmente no podemos estar en lo práctico si no tenemos idea de cuáles son las causas y condiciones del problema que estamos viendo. Porque el Buda, por ejemplo, en su primera enseñanza, enseña las cuatro nobles verdades. El Buda dice, mira, el tema al cual yo me quiero abocar es el sufrimiento. Tú lo puedes poner como estrés, otro nombre, dukkha, D-U-K-K-A, dukkha. Él vino acá y se metió en este bosque a meditar y meditar hasta encontrar la razón por la cual sufrimos, ¿me entiendes? Y se puede expresar de muchas maneras. Dukkha. Él dice, mira, el ser humano sufre porque no conoce la realidad tal como es. Entonces le enseña las cuatro nobles verdades. La primera noble verdad es la realidad de dukkha. Y ahí hay una ley muy importante que dice, todo lo que existe tiene causa y condiciones. Lo que no tiene causa y condiciones existe. Esta es una meditación maravillosa, porque si estoy sufriendo es porque hay causa y condiciones. Entonces, si nosotros no conocemos la realidad tal como es, qué es lo que nos está pasando, qué realmente está sucediendo hoy, vamos a enfocarnos en causas y condiciones equivocadas, como mucha gente que tiene una panacea. Mira, esta es la meditación que te va a llevar a la iluminación. Para mí eso no existe. O sea, eso va complementado con muchas cosas. Y puede que no sea una meditación, puede que sea ir a cocinar, puede que sea ir a danzar, como los sufis, puede, no sé, hay tantas maneras de hacerlo. Caminar a la montaña, recuperar un lago de la contaminación del agua, etcétera, etcétera. La segunda noble verdad es las causas y condiciones de dukkha. La tercera cese de dukkha es el cese del sufrimiento. Y la cuarta es el camino hacia el cese del sufrimiento. Y ahí el Buda, ahí viene lo práctico, el Buda propone dos caminos. La segunda noble verdad, que es eliminar las causas y condiciones de tu sufrimiento. Y nosotros generalmente sabemos por qué sufrimos. Los que estamos en la lucha del medio ambiente sabemos por qué sufrimos. Y tenemos que eliminar las causas y condiciones. Y no se necesita un título de doctorado, ni un título de espiritualista, ni un título de monje, ni un título de nada,
para empezar a eliminar las causas y condiciones. Y tú como maestro tienes que empezar a preguntarle a la gente cuáles son las causas y condiciones por las cuales tú vienes a mí. ¿Por qué tú quieres aprender el yoga? ¿Qué es lo que te motiva? Y empezar a disectar esto. Y el segundo camino que ofrece el Buda en su primera enseñanza es la cuarta noble verdad, que dice el camino hacia el cese del sufrimiento, que significa practicar las virtudes. Por ejemplo, una virtud, el servicio, el seva, ¿no? El hacer seva. Allá en Nepal la palabra seva es muy conocida, donde estás tú, ¿no es cierto? Yo puedo hacer servicio, yo puedo hacer algo bueno por otra persona, yo puedo hacer algo bueno por el planeta, ¿me entiendes? El seva. Por lo tanto, ninguno de los dos caminos que propone el Buda en las cuatro nobles verdades necesita de título de nada, sino que necesita que tú tengas un compromiso, uno para eliminar las causas y condiciones del sufrimiento tuyo, de los otros, de los seres sintientes, de la naturaleza, y el otro practicar virtudes que te permiten la expansión de la conciencia. Una segunda cosa práctica, porque hay muchas para no ocupar todo el tiempo en esto, el Buda dice, mira, hay tres formas de ignorancia. Trata de enfocarte en una de ellas, la cual tú crees que es la más de peso pesado dentro de tu vida. La primera forma de ignorancia es la ignorancia del yo no sé. O sea, hay un espacio que yo no conozco. Si tú me preguntas, oye, ¿cómo se hacen los robots? Yo te digo, yo no sé, no estoy ahí. Entonces hay un espacio y tiene la virtud ese espacio que no está contaminado. Todavía, ¿no? Hay un espacio que tú puedes conquistar de una manera diferente. Y yo llamo a todos los que están acá a conquistar ese espacio en forma sabia, con una sabiduría nueva para no caer en más de lo mismo. Pero ¿cuál es la triquiñuela ahí que te va a hacer un poco de desequilibrio? Es lo que se llama la paradoja de la conciencia. Yo no estoy consciente que no estoy consciente. Es decir, hay cosas que no sabemos, por obvio, pero es una paradoja muy interesante, y para eso se necesitan maestros como tú, maestros como mucha gente, que van dando un poquito más de cómo alcanzar este espacio. Esa es la primera forma de ignorancia. La forma que dice yo no sé y que está frente a frente, ¿no es cierto?, a esta paradoja de la conciencia que en inglés I am not aware that I am not aware. Yo no estoy consciente que no estoy consciente. Lo típico, yo fui a ver el oculista hace años atrás y me preguntó cómo estaba mi vista. Yo le dije, está perfecta. Entonces me dijo, bueno, pongamos 20-20-20 y veamos un video de la carretera a ver si estás bien. Y no estaba bien, los buses estaban muy... Ese es un ejemplo práctico de estar consciente que yo no estoy consciente y por lo tanto aquí hay que practicar lo que el Buda llama upeka, ecuanimidad, de darse el tiempo de ver todas las paredes de la pirámide, no hacer un juicio inmediato sobre una persona, un juicio inmediato sobre la realidad, sino que ir viendo todas las posibles aristas para ser ecuánime en nuestro andar. La segunda forma de ignorancia es la ignorancia de estar sentado en la hipótesis equivocada. Esto es muy típico en nuestro país, es muy típico mío, de todo el mundo. Yo no estoy quedándome fuera de todo esto. Yo soy más ignorante posiblemente que todos los que están escuchando en este momento. Esa hipótesis equivocada que a ti te dice, no, es que esto así, y tú alimentas esa hipótesis todo el tiempo. Entonces aquí para mí es muy difícil, porque esta ignorancia requiere la negación de esa hipótesis. Y la gente no, está bien ahí en esa hipótesis. Se siente bien, mira, yo soy esto, ¿no es cierto? Yo soy católico, judío, yo soy esto y me siento bien. Entonces estoy bien sentadito, yo soy comunista, yo soy socialista, yo soy demócrata cristiano. Estamos todos bien sentaditos. Pero si la hipótesis es equivocada, que es una pregunta que hay que hacerse en el camino espiritual todo el tiempo, y hay una manera de saberlo, porque estás sufriendo, porque hay mucha fricción, porque no avanza, porque eres frustrado, porque tienes depresión, porque estás todo el tiempo en un punto de quiebre en tus nervios, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de saber que uno está en la hipótesis equivocada. Entonces aquí el gran dilema, como fue el dilema de la conciencia en la primera forma de ignorancia, ¿no es cierto?, la paradoja de la conciencia, aquí es esa negación. Esto era así, hoy no es así. Ese cambio, ¿me entiende?, es tremendo. Yo lo he sufrido muchas veces y me ha encantado porque cuando logro
salirme de esa hipótesis que me hace sufrir, que todo el mundo me debe algo, que realmente la gente se porta mal conmigo, que por qué soy pobre, por qué soy rico, etcétera, etcétera. Esa hipótesis que nos alimenta todos los días el ego y todo eso, es difícil rechazarla. Y la tercera forma de ignorancia, que yo diría es la más espectacular para quienes están en el camino espiritual más de adentro, ¿no? Más en la práctica cotidiana, que es el no conocer las leyes que rigen la vida. Una ley que rige la vida es la ley de la impermanencia. Nada es permanente. Nada es intrínseco, nada se crea a sí mismo. Entonces el Buda dice, todo lo que surge está dispuesto a desaparecer, está dispuesto a cesar. Por lo tanto, no te apegues, ¿me entiendes?, a las cosas, a los seres humanos, a nada, porque en el fondo se te va a salir el agua de las manos sin darte cuenta y ya no hay nada para ti. Esa es una ley muy, muy importante. La ley de la correspondencia que hablé anteriormente, que lo externo es como lo interno es como lo externo. La ley del empoderamiento interior. En fin, hay una cantidad de cosas prácticas en el camino espiritual. Y en el ámbito de la realidad pública, que es lo que yo estoy dedicado 100%, que es la espiritualidad, la economía, la espiritualidad, la política, la espiritualidad institucional, el camino de la espiritualidad es un camino de autogobernanza. Es un camino en que tú surges de tu propia experiencia. Y por lo tanto, empiezas a ver cómo aplicar estos principios a la gobernanza de los bienes comunes de la humanidad. ¿Cuáles son los bienes comunes de la humanidad que nos pertenecen a todos? El clima, los océanos, los bosques nativos, la biodiversidad, los glaciares, la capa de ozono, etcétera, etcétera, que hoy día están siendo pésimamente gobernadas y hay una cantidad de métodos que el Buda ha presentado, ¿no es cierto?, como lo que se llama el noble óctuple sendero. Óctuple es 8, ¿no es cierto? El sendero de 8 elementos. Visión correcta, intención correcta, lenguaje correcto, acción correcta. La acción es la cuarta, no es la primera. La primera es tener la visión correcta, la intención correcta y el lenguaje correcto, la acción correcta. Después viene el comportamiento correcto o la forma de vida planetaria, individual, colectiva del planeta correcta. Después viene el esfuerzo correcto. ¿Cuánto esfuerzo tú pones? Yo hago así porque estoy empujando el muro, estoy haciendo un esfuerzo de empujar ese muro. Después está la atención plena correcta, lo que llaman el mindfulness, ¿no es cierto?, el tiempo presente, en que ese tiempo es más de lo que se dice, porque se ha perdido mucho la enseñanza del mindfulness, cuando el comienzo de esto es el Buda. El Buda, 80% de sus enseñanzas son del mindfulness. Y finalmente la meditación correcta o la concentración correcta. Entonces, hay muchas técnicas que no han sido puestas a disposición de la gente, ¿me entiendes?, o muy poco, y la gente cree que el camino espiritual es retirarse, es dejar el mundo. Cristo no irse a la montaña, ponerse a meditar. no dejó el mundo. El Buda no dejó el mundo, él se iluminó, podía irse para la casa. Él era el príncipe, él podía haberse ido al castillo y haberse quedado ahí simplemente decir, mira, yo me iluminé, ustedes no, chao. Al contrario, Cristo nosotros, ¿no es cierto? Y el Buda se iluminó sin antes asegurar que todos sus discípulos conocían exactamente el camino. Muchas veces llegó Mara el demonio en el budismo, ¿no?, diciéndole, oye, Buda, ¿estás bien? ¿Qué sigue en la tierra? Y él dice, no, yo me voy a ir solamente cuando esté seguro que mis discípulos no tienen contradicciones, no tienen dudas sobre estas enseñanzas. Y así fue. En 3 meses, después de recorrer muchos lugares, él dice, ya estoy presto para irme, y dejó su cuerpo. Hay algo dentro de las enseñanzas del Buda y la propuesta que hace el Buda con todo después de su iluminación, ¿cierto? Que él dice, o sea, dice, la raíz del sufrimiento es el deseo. Entonces habla del desapego del deseo. Correcto. Correcto, pero hay que decir algo importante acá. Claro. Porque la gente, a mí me gustan estos zapatos, es apego. ¿Ah? Algún profesor le dice, esto es apego. No, el apego surge cuando mi felicidad
depende de eso, entre comillas. Voy a repetir, el apego solo cuando tu felicidad depende del zapato, del marido, del hijo. La felicidad tiene que ser algo intrínsecamente tuyo para poder darla, compartirla, abrazarla con todo el resto. No de que si no tengo esto me muero. No, es que estos zapatos a mí no me gustan. Nike, y si no es Nike yo no compro nada, yo quiero McDonald's, y si no es McDonald's yo no como nada, etc. Eso es apego. Tener amor por lo que uno tiene es no solo importante, es indispensable, porque si nosotros tuviéramos amor por la naturaleza, yo estoy viviendo aquí en el campo, estoy en el sur, ¿me entiendes? Con mis árboles, ¿me entiendes? Gozando esta naturaleza de secano, no es una naturaleza de un valle de las fotografías, porque aquí es un mundo muy seco, del secano costero, pero cada árbol habla, cada árbol tiene algo que está entregándote, y por lo tanto, eso hace, esto es un punto muy importante, que tengamos la responsabilidad sobre este mundo. Es decir, hablar del amor y la compasión no es un tema esotérico, porque todos los derechos humanos y el derecho a la naturaleza y de los seres sintientes está basada en el amor y la compasión y la solidaridad y una cantidad, pero hablando del amor y la compasión. Por ejemplo, en Chile la ley Chorrera, ¿cierto? En que tú vas y dices, mira, tú no puedes maltratar los animales. Eso surge del amor y la compasión. Porque alguien podría decir, mira, hay muchos, matémoslos a todos. Oye, no, mira, es que esto no sirve, lo matamos. Nada que ver. ¿Me entiendes? El otro día acá pasó una cosa muy interesante, que vino un peuco, pájaro, era un peco grande, y se comió una gallina y había gente que lo quería matar. Y yo le decía, pero ¿cómo se te ocurre matarlo? Nosotros no entendemos, no hemos llegado a comprender ese acto, ¿no es cierto?, del peuco, yéndose a comer, excepto una explicación básica para los niños chicos, mira, es que el peuco tiene hambre, el peuco es malo. Eso es no conocer la realidad tal como es. Por lo tanto, se habla de amor y compasión. Cuando se habla de perdón, cuando se habla de virtudes, hay que entenderlas en un contexto fundamental, que es una cadena de elementos que el Buda presenta en forma muy práctica. Distracción, el mundo distraído, la mente del macaco, de rama en rama, ¿entiendes? Ese es el 99% de la gente. Después pasamos de ese distraído a atención. Ya el macaco dice, mira, yo me quedo en este árbol porque aquí hay pera. Ya por lo menos está eliminando, organizando, estableciendo una base diferente de vida. Pasamos de distracción a atención, de atención a atención plena, mindfulness, es decir, yo me quedo en esta rama porque aquí veo que hay más pera que en la otra rama. Y después viene la concentración, que es la investigación, como el vipassana, ¿no es cierto? Como la meditación vipassana, que uno está investigando, ¿me entiendes?, los estados de la mente. Entonces el mono va y se come la pera más grande. Entonces, el hijo del Buda, Rahul, le pregunta al Buda, oye, ¿por qué tú hablas tanto de la concentración? ¿Cuál es el tema? Él dice, porque el fruto de la concentración es la sabiduría. Es decir, la sabiduría no surge sin la concentración. Mira qué interesante. Entonces el mono va, come la pera y dice, ah, qué interesante. Ahora me voy a poner más sabio, me voy a ir a las ramas solo que tienen pera y que tienen las peras más grandes y las peras más dulces. O sea, hay una sabiduría que surge en todos nosotros cuando entramos en ese proceso de concentración que es más allá que el mindfulness. Pero en otros sutras del Buda, el Buda dice, mira, este proceso de distracción, atención plena, concentración y sabiduría, ¿no es cierto? Ese proceso tiene calidades, ¿me entienden? No es un proceso uniforme. ¿Y qué hace que la distracción sea mejor o peor? ¿Qué hace que la atención sea mejor o peor? ¿Qué hace que el mindfulness sea mejor o peor? El mindfulness no es un punto, es un estado. Por lo tanto, tiene muchos gradientes de ese estado. ¿Qué hace que la concentración sea más alta o baja? ¿Qué hace que la sabiduría tuya sea mejor que la de ayer o
aspirar a la sabiduría de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, que es más allá de nosotros, etcétera, etcétera. Él dice que lo que determina eso es el estado de calma de la mente. Una calma, lo que tú enseñas, yoga, ¿no es cierto?, meditación. Una mente más calma hace surgir un estado de mindfulness mucho mayor que la persona que llega al mindfulness, pero en un estado diferente de calmness, de calma. Por lo tanto, tenemos esta ecuación muy bonita para quienes quieren llevarse para la casa algo para pensar y practicar y autorrealizar, porque el Buda dice, no solo hay que entender, hay que practicar. No solo hay que practicar, sino que hay que autorrealizar. Tenemos esta cadena que la repito por última vez para quien esté tomando nota: distracción, atención, atención plena, concentración, sabiduría. Y el elemento calidad de todos estos es calmness, la calma. Es por eso que la mayor parte de los movimientos espirituales se enfocan en la mente, en el calmar la mente, en que los pensamientos no sean tan intensos, no estar apegado al externo, sino más ir al interno. Esa es la razón, y la razón principal, finalmente, es la sabiduría. Pasar de conocimiento a sabiduría. Conocimiento es una cosa, sabiduría es algo diferente. El conocimiento tiene su fuente externa, la sabiduría viene del interno. Qué bonito, qué holístico lo que plantea. Cuando habla de concentración y cuando habla de mindfulness, a mí me llega mucho la palabra que no es necesariamente estar solo sentarse a meditar en la montaña, en una cueva o donde sea, sino que es vivir el momento presente, estar realmente conectado al momento presente, quitar eso que nos distrae, para realmente estar ahí, presente en lo que sea que estoy haciendo, sea que esté cocinando, sea que esté hablando con alguien, sea que esté estudiando algo, estar ahí presente sin tantas distracciones, con calma mental. Muy importante lo que dice, y creo que es un pilar de desarrollo individual que aporta al desarrollo colectivo y aporta al desarrollo de la sociedad. Claro. Ahora, tú estás forzando una pregunta muy bonita. Si este camino igual que conocemos más o menos, mira, hay que meditar, contemplar, hay que leer. Para mí el camino más potente es el camino de la lectura del libro sagrado. Y para el libro sagrado no voy a entrar en eso, pero hay 8 condiciones de un libro sagrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Bhagavad Gita es un libro sagrado, la Biblia es un libro sagrado, contienen estas 8 condiciones, y hay muchos otros. Para mí lo que más me ha cambiado en estos últimos 5 o 10 años es la lectura directa de los sutras del Buda, no una interpretación, alguien me lo cuente, sino que sentarme aunque yo no entienda nada. Pero ese es el camino individual, creo, ¿no? Es el camino que él hace y que practica horas y horas de meditación, en fin, kriya, etcétera, etcétera. La pregunta es si ese camino es el mismo camino de lo que tú llamas el colectivo, ¿no? O sea, existe el mundo social. Existe, no es un tema de que yo estoy inventando, ¿no? Existe la Si me permite, justo ahí entramos en una pregunta que hizo Luis Maestre en el canal de YouTube. Dice que desde su perspectiva la salvación es individual, que vivimos en una matrix engañosa manipulada desde lo político, económico y religioso. O sea, se no, relaciona con lo que estamos conversando. no estoy de acuerdo con Luis. Mm. Esta segunda parte que dice que estamos manipulados, sí, pero justamente por eso salirse de la manipulación, ¿no es cierto?, requiere que tú tengas tu autogobernanza. Si tú no estás autogobernado, tú vas a ser manipulado de donde sea. Por ejemplo, lo que yo llamo, y estoy en el proceso de enseñanza y la formación de lo que yo llamo un ser planetario. Porque por primera vez en la historia estamos viviendo la sociedad planetaria. ¿Me entiendes? Pero no tenemos
planetario. ¿Y qué es un ser planetario? Es un ser que tiene la habilidad de transformarse en el otro sin perder su propia identidad. Es decir, si tú no tienes identidad, meterte en este planeta es un lío, pero es un lío, porque realmente todo te llama la atención, todo te manipula, etcétera, etcétera. La única manera de no ser manipulado es tener tu propia identidad. ¿Cómo se llama eso en el budismo? ¿Qué es tu propia identidad? Tu propia identidad no es que yo soy serio y que yo tengo un temperamento bonito y que no, eso no es tu identidad. Tu identidad es la razón por la cual estás en este planeta. Y cuando uno, eso se llama Dharma, en el budismo se llama Dharma, D-H-A-R-M-A, Dharma. Cuando uno está en su Dharma, no hay nada, y eso tengo experiencia, gracias a Dios, ¿entiendes? No hay nada que te mueva y te manipule, no hay nada que te manipule porque tú sabes quién eres, tú sabes lo que te falta, tú sabes el camino que tienes que recorrer. Estás aquí para ser zapatero, para ser esposa, para ser ingeniero, para ser un ser que simplemente vive en la mística, ¿me entiendes? De la realidad, no sé, cada uno viene aquí, como dije hace ya media hora atrás, ¿no es cierto?, a desatar un nudo de este camino, de este Dharma, ¿no es cierto?, al cual tenemos que evolucionar. Y cuando llegamos a la máxima expresión del Dharma, cuando conocemos el Dharma, ya estamos iluminados, ¿no es cierto? Ya estamos en esa cosa. Pues, y hay muchas maneras de saber cuando tú no estás en el Dharma, cuando tú no tienes identidad. Una de ellas es la fricción. Todo lo que haces es difícil, estás siempre en problemas, siempre te aparecen cosas, se te va la plata por entre medio de los dedos, la gente te hace leso, te molesta tu situación, el jefe, o sea, eso significa que no estás en tu Dharma porque nadie te manda a reencarnarte para sufrir. Ese es un invento. Esa es una cosa, pero quiero decir eso. El ser planetario tiene que tener su propia identidad. Y es la identidad, ese camino hacia la identidad, ese camino hacia el encuentro de tu Dharma. A encontrar tu Dharma es el camino que no le va a permitir lo que dice Luis de que esté manipulado por todo el mundo. Pero no existe una salvación individual. Cristo vino a la tierra, seguramente él es cristiano, no sé, estoy especulando, pero lo digo con un respeto profundo porque yo fui educado cristiano y católico por muchos, muchos años. Yo quise ser sacerdote. Yo no puedo sentirme que estoy en el camino correcto y ver que los otros no lo están y quedarme callado y no resistir a eso. Yo no puedo aceptar que alguien llegue a mi campo con una escopeta a matar un conejo. Perdóname, aquí no se matan conejos. Y tú dirás, bueno, pero hay millones de conejos que matan. Sí, pero por lo menos estos no. ¿Me entiendes? Por lo menos estos no. Yo tengo un espacio, ¿no es cierto?, que es tan grande como la punta de mis dedos cuando abro los brazos, ¿no? Eso es lo máximo que yo puedo alcanzar. Pero en ese máximo yo tengo una responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, Cristo no murió por él. Cristo vino a la tierra a autorrealizar la compasión colectiva. Yo vengo a morir por ustedes, ¿no es cierto? Y ese morir no fue por él no necesitaba morir. Si realmente lo que la gente dice que Cristo era, y yo lo creo así, ¿no es cierto? Él no necesitaba morir, los que necesitábamos morir éramos nosotros. Y el gallo, el tipo cuenta de eso, y que es la historia más linda de la Biblia, y estudié muchos años la Biblia, es la historia del ladrón que está en la cruz del lado, que se da cuenta que Cristo es otra persona. Entonces le dice, oye amigo, estoy inventando, ¿no? Oye amigo, mira, yo sé quién eres, cuando llegue arriba, por favor, no te olvides de mí, ¿no? O sea, no me dejes votado. Y esa misma historia, interesantemente, sucede en la primera enseñanza del Buda, las 4 nobles verdades, con una persona que se llamaba Kondaña. Y el Buda se da cuenta que Kondaña se dio cuenta de lo que era realmente las 4 nobles verdades y lo que él estaba enseñando. Entonces lo rebautiza como el que se da cuenta. Aña Kondaña. Luis, con amor, que seas un Aña Kondaña.
Ojalá que yo sea un año con daña y me dé cuenta realmente de todo lo que es necesario darse cuenta. Entonces la espiritualidad es el camino de darse cuenta. Y no puede ser que yo me dé cuenta de mí mismo y no me dé cuenta de los otros. Eso es imposible. Es absolutamente imposible. Ay, estupendo. Llevamos poquito más de una hora conversando y no quisiera dejar algunas preguntas de las personas que nos están acompañando hoy día afuera. Bueno, primero hay varios saludos, ¿ah? Desde varias partes, incluso Costa Rica, Portugal, nos han dejado saludos por acá, tanto en el canal de YouTube que se está transmitiendo como acá en Instagram. Gracias. Por ahí, hacia el inicio, cuando estábamos hablando de su vida, hay alguien que preguntaba cuál era su opinión de la ONU hoy en día. Se me perdió quién fue que hizo eso. Hay varias personas que están tristes todavía porque usted ya no se ha candidateado nuevamente a presidente. Y hay una pregunta que me parece interesante aquí en Instagram que la hace Paula Núñez, de a niveles generales, ¿qué le recomendaría al gobierno para poder avanzar de una mejor forma? Y se complementa con otra pregunta que hizo estaba por aquí, Nata Ramos Briones, de cómo integramos esta mirada de sistema a la gobernanza. Ok. A ver si lo podemos responder de manera resumida. Pido disculpas a la gente porque a mí no me gusta ser breve, porque pienso que ser breve cuando enseña deja muchas cosas afuera y después la gente dice, no, pero es que esto así, así. Respecto a la ONU, debe ser radicalmente reformada. De hecho, yo estoy proponiendo un cambio que estoy planeando ahora de la agenda más allá del año 2030, en que realmente necesitamos una nueva ONU. ¿Y cuál es el primer cambio de la ONU? Es cambiar la estructura de decisión de la ONU, cómo se toman las decisiones e incorporar a la sociedad civil a las decisiones de la ONU. Hoy día está en manos solo de los países y hay 5 países que están en el Comité de Seguridad que tienen derecho a veto y eso hay que cambiarlo y yo estoy pidiendo que el Trusteeship Council, porque la ONU se gobierna por consejos, este consejo de la confianza es un consejo que ya no tiene funciones y yo lo llamaría el Council, el Consejo de la Ciudadanía, y que entren ahí de una manera orgánica representantes de la ONU como un ejemplo de eso. Segundo ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente no debe ser parte de la ONU, debe ser una organización mundial de medio ambiente, así como existe la Organización Mundial de Comercio. Algo separado y que se nombre inmediatamente un secretario general para poder lidiar con la problemática ambiental que es la limitante hoy. La limitante hoy no es tecnológica, es biológica, y si no logramos entender esto, simplemente vamos a sucumbir como humanidad como la entendemos hoy. Segundo, estoy pidiendo que haya un nuevo acuerdo que se llamó Bretton Woods, las organizaciones de Bretton Woods. Bretton Woods es un pueblo, es una ciudad en Massachusetts donde se reunieron después de la Segunda Guerra Mundial a formar el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la Organización Mundial de Comercio. Esos respondieron a la guerra mundial, respondieron a los ganadores de la guerra mundial y respondieron a la realidad económica y social de esa época. Hoy es completamente diferente, casi un siglo después, y yo estoy llamando a un nuevo Bretton Woods, a un acuerdo nuevo de Bretton Woods y reorganizar completamente estas instituciones. Con respecto a ser candidato, yo soy un servidor, pero también tengo que ser un servidor realista. Es decir, esto se necesita organizar, se necesita dinero, se necesita mucha cosa de eso. Y creo que la política es muy engañosa. Le digo la primera pregunta, creo que se llamaba Luis, ¿no es cierto? Decirle, oye, chuta, ahí sí que está difícil la cosa. O sea, si tú tienes problema con la influencia macuca de todo el resto del mundo, imagínate en la política. Ahora, también este año cumplo 76 años. Gracias a Dios, toco madera, ¿no es cierto? Estoy bien de salud y de la mente, y uno podría hacer muchas cosas, pero necesitamos una nueva política,
no esta política suicida. Y para eso necesitamos espiritualidad en la política, es decir, que los valores espirituales gobiernen la política. A Paula Núñez, respecto a qué recomendarle al gobierno, yo estoy mirando para el lado porque anoté las preguntas, Sí, está bien. fíjate, yo creo que hay buenas posibilidades de cambiar de rumbo sin sacrificar la esencia de lo que este gobierno que fue electo, ¿no es cierto?, quiere hacer. Y creo que ahí falta un poquito de sabiduría, es decir, llegar a un proceso de más calma, ¿me entiende? Pero no lentitud. No quiero que la gente... Estamos hablando del gobierno de Chile, ¿cierto? Claro, me imagino que esa es la Mm, pregunta porque otros gobiernos, sí. yo supongo que el gobierno de Mm, Boric. Yo creo que hay mm, maneras de lograr grandes cambios en Chile sin necesidad de vivir una política siempre de frente y siempre combatiente y siempre que nadie se quede con el mérito de los éxitos, ¿no es cierto? Eso es lo primero que hay que mm, recomendar, que el éxito es el fruto de todos, ¿me entiendes? Siempre hay gente que quiere esto, lo otro, pero alguien tiene que gobernar con sabiduría. Fíjate que el Buda mm, habló de los atributos que debe tener un presidente de la República, directamente, directamente, no que yo estoy tratando de interpretar al Buda, no. Él le dice a un rey, estos son los 10 atributos de un rey, y un día, si hay interés, podemos hablar de política y espiritualidad del budismo, mm, porque justamente hoy termina un draft de un documento que va a salir como un epílogo de un libro con un profesor de la Universidad de San Francisco en Estados Unidos, en que yo escribo el epílogo y hablo de esa cosa. Y también estoy escribiendo un libro sobre mi maestro, porque él me incentivó mucho a poner este budismo comprometido, este budismo social, a disposición de este siglo XXI, ¿me entiendes? Sin distorsionar el linaje que es la enseñanza del origen hasta ahora sobre estos temas budistas. Pero la primera recomendación es que los cambios vienen de adentro, de las personas. ¿Me entiendes? Pero si yo soy, por ejemplo, si yo soy inseguro, yo veo ladrones por todos lados. O sea, si yo tengo miedo de todo. Entonces, aquí hay algo más profundo, que es confiar que el alma colectiva de Chile, ¿me entiendes? El alma colectiva de Chile es un alma bella, maravillosa. Yo vivo en el campo, lejos del mundanal ruido, y la gente es espectacular. Aquí, cuando hubo incendio en Chile, que se me quemó todo, gracias a Dios menos la casa, aquí habían 100, 200 personas que yo no conocía, no tenía idea quiénes eran, y ellos salvándome la casa, con picotas, palas, mm, con todo tipo. Por lo tanto, eso existe y podemos hacerlo. Y con respecto a los atributos que Nata pregunta sobre la gobernanza, temazo, adoro ese tema, mm, porque el gran fracaso de la humanidad está en la falta de gobernanza planetaria. Lo vimos en el COVID, mm, no había ninguna cosa y lo dominó la Organización Mundial de la Salud y los intereses, etcétera, etcétera, pero se demostró que un elemento planetario como ese no funciona. ¿Qué otro ejemplo? mm, Cambio climático. Tampoco funciona, no hay una gobernanza. ¿Por qué? Porque no hemos roto el mandala, esta figura sagrada, ¿no es cierto?, del poder político que está basado en lo que se llama la noción de Estado. Esto viene de un tratado de 1648 que se llama el Tratado de Westfalia, en que se reconocieron los límites físicos de los países y que tú tenías el derecho a defender tu país, ¿no es cierto? Lo que se llama notion of nation states, la noción del Estado-nación, ¿me entiendes? En esto. ¿Qué pasa con ese mandala? Ese mandala concentra la energía, la vitalidad en los bordes. Yo defiendo acá, aquí no entra mm. nadie. En el budismo nosotros estamos diciendo que lo que hay que fortalecer es el medio del mandala, es el centro del mandala e irradiar hacia afuera. ¿Me entiendes? Que es algo completamente diferente. Esa es la gobernanza que yo estoy poniendo en la práctica, y como doctor en economía tengo muchos ejemplos prácticos que poner en este libro y en eso estoy.
Mm, qué bonito. Quizás algo como fue el experimento de Tíbet, que fue arrasado por los intereses políticos y económicos de China, ¿no? Que el gobierno del Tíbet era un gobierno sumamente conectado con lo religioso y podríamos decir que un gobierno espiritual. Bueno, ahí otro tema va, Sí, grande, sí. es que yo amo la sociedad monástica Mm, y me voy a permitir esto, en la confianza que siento con el público que ni conozco ni sé quién está ahí. La mm, sociedad monástica es una sociedad tremendamente jerárquica. Y el elemento de la jerarquía, el elemento que aglutina una jerarquía en la sociedad monástica, es el estado de conciencia. Es mm, decir, si ese monje es realmente el abad del monasterio, es porque la sociedad monástica asume, acepta, reconoce que él es el que tiene el estado mayor de conciencia y eso está indicado por sus reencarnaciones, quién fue su maestro, que él fue el maestro de quién, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo, Trillan Rinpoche. Trillan Rinpoche, ¿no es cierto?, en la reencarnación anterior, fue el maestro del Dalai Lama y quien lo ayudó a salir del Tíbet. Hoy día él está reencarnado, vive en Vermont, lo conozco personalmente, tremendo, tremendo. Él es reconocido como el tope del mm, linaje de Ayana Tantra. ¿Me entiendes? O sea, lo que pasa con las democracias mm, es que no son democracias sabias, sino que son democracias de ego. Y por lo tanto, el que gana no necesariamente cumple con ningún atributo de los que el Buda le pone a un líder. Yo acabo mm, de terminar un libro el año pasado, el antepasado, que se llama La sustentabilidad, el liderazgo sustentable consciente. ¿Me entiendes? Que es un libro de que está siendo usado como texto en los Estados Unidos, en que hablamos de todos los mm, elementos del liderazgo, cómo se ha venido discutiendo el liderazgo en los últimos 50, 60 años y cuál sería el líder del futuro. ¿Qué es lo que el líder del futuro tiene que tener? El líder del futuro tiene que estar en el camino espiritual, de la mm, autoconciencia, de la gobernanza. De lo contrario, es el autoritario, el gritón, el que tiene muchas cosas y no es el líder del futuro. Ese es un líder del pasado. Hoy día mm, ninguna universidad, ningún MBA, ¿no es cierto?, magíster en administración de empresas, está promoviendo el inteligente tonto, el que tiene más poder, el que grita más, el que tiene carácter, como es toda esa visión del gerente, la visión del dueño de la empresa, el tipo que le da duro como caja al resto del mundo. Mi primer libro sobre management, sobre manejo de empresa, se llamaba El Tao del manejo de la empresa, el Tao como el Tao Te Ching, una traducción del Lao Tse, ¿no es cierto?, al ámbito de las empresas que está en venta en Portugal, ¿no es cierto? mm. Muy interesante que Lao Tse decía que el Tao del manejo surge en su máxima expresión cuando nada surge. Es decir, cuando mi Mm, presencia es lo único necesario, ¿no es cierto? Yo no tengo que estar diciendo nada porque mi presencia es lo suficientemente poderosa, entre comillas, digamos, poder interior, que no necesito retar a nadie, ¿no es cierto? Porque todo el mundo está contentísimo de pertenecer a este gran camino, ¿no es cierto?, que todos quieren estar. Maravilloso, don Alfredo. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos estado hablando como hora y cuarto, un poco más. Eh, Han quedado algunas preguntas ahí pendientes. Quizás los invitamos a una próxima oportunidad a profundizar en algunos de estos temas que hemos enunciado. Eh, a quienes han llegado aquí vía su canal, los invitamos a seguirnos. En Acuarios en Línea estamos planteando desde diversos puntos de vista alternativas que nos ayuden a conocernos más, a descubrirnos y a entrar en ese camino de, como lo mencionaba usted, de autogobernanza para justamente hacer un granito de arena con ese estado de conciencia individual, aportar al estado de conciencia colectivo. Si me da la oportunidad, quisiera plantear una alternativa dentro de los trabajos que hacemos en la Gran Fraternidad Universal, la organización a la cual yo pertenezco y hago voluntariado.
A fines de agosto, el 26 y 27 de agosto, tenemos una convivencia en ashram, en un ashram, en Talca hacia la cordillera. Así que si quisieran participar, nos pueden mandar un mensajito. Una vida de ashram es un espacio donde en la naturaleza practicamos yoga, meditación, hacemos convivencia, comemos sano, disfrutamos de la naturaleza, trabajamos internamente justamente para ir descubriendo ese camino de autogobernanza como lo plantea usted. Y bueno, y si llegaron acá por Acuarios en Línea, por favor, adelante, sigan la cuenta de don Alfredo Sfeir. Siempre está compartiendo contenido, sobre todo relacionado con ecología, con cómo conectar la espiritualidad con lo político, con la sociedad. Están ahí accesos a sus libros y a todo lo que usted está haciendo, y también agradecerle a usted a todo lo que hace por nuestra sociedad y sobre todo desde que usted se presentó como candidato a presidente de Chile, que planteó, que era visto como algo muy, muy raro, ¿no? Que planteó esta necesidad de conectar lo espiritual con lo político y con la sociedad, que nos vino muy bien a muchas personas que estamos en este camino. Realmente fue una alternativa disruptora en ese tiempo y todavía lo es, y es algo que se está incorporando y que los años venideros yo creo va a ser cada vez más importante. Así que muchas gracias. No sé si quisiera decir algo para la gente que nos está acompañando ahora para cerrar. Bueno, muy corto, muchas gracias. Para mí Mm, esto es un privilegio inmenso, tener el micrófono. Yo siempre digo, tener el micrófono es un tremendo privilegio. Se lo digo a los profesores, que ellos tienen estudiantes todos los días, a ustedes, los maestros. mm, Es un privilegio estar acá. Eh, Estoy en el budismo comprometido, estoy comprometido con el futuro de la humanidad. Estoy trabajando para eso. Acabo de volver de Italia y Portugal, una experiencia maravillosa. Voy a seguir recorriendo el mundo y realmente el lema con el cual fui a Europa es lo que lo quiero terminar hoy. El momento es ahora. Mañana, muy tarde. Soja. Y termino con una oración. presente. Al Mm. amanecer o por la noche o durante el día, puedan las tres joyas concederles todas sus bendiciones, puedan ayudarles a alcanzar todas sus realizaciones y colmen el sendero de sus vidas con signos de buen auspicio. Soja, soja, soja. Adiós. Gracias, Luis. Esta Mm, conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos, Gracias. que tengan un lindo día. Nos seguimos viendo. Gracias.